revoltosos. No mucho. Un día, yendo hacia el río, porque claro, la única atracción que había en el pueblo era el río, que estaba a un par de kilómetros del pueblo, nos encontramos a un ave que tenía pues un ala que estaba dañada y no podía volar. Ni corto ni perezosos, nosotros cogimos a ese ave, lo llevamos a la casa de campos, a la casa rústica de las rústicas del pueblo, y claro, como yo he sido siempre de letras, de ciencias más bien poco, para mí todo lo que vuela se divide en pájaro y ave. Pájaro lo pequeño y ave lo más grande. Aquello, como era mediano, entraba dentro del grupo de las aves. Aves con aves. Le hicimos una casita en el corral donde estaban las gallinas. Por si acaso, aunque no podía volar, le atamos con una cuerda la pata y nos fuimos. Al principio creo que el pobre bicho, entre asustado y que le dolía no hizo nada, pero al poco tiempo se organizó un cirio de campeonato en el corral. Porque la dichosa ave iba detrás de los polluelos tratándolo de coger, y claro, cuando lo vieron las gallinas, se pusieron como locas y aquello fue, vamos, espampanante, parecía que el mundo se iba a terminar. Claro, cuando se calmaron los ánimos, sacamos del corral aquel bicho y nos dijeron que era un cernícalo. Vamos, hasta entonces, para mí cernícalo era pues una persona que tenía poco seso, más bien insulsa y pocas salidas. No tenía más idea de lo que era un cernícalo. Yo me enteré entonces que el cernícalo pues es un ave de presa, etcétera, etcétera. Bueno, un nombre del lugar, esos que hay en los pueblos que tienen un montón de sabiduría, pues dijo que no estaba rota el ala, se la inmovilizó, y yo aprendí muchísimo de las aves de presa. Nos íbamos todos los días de madrugada, apenas había salido el sol, al río a cazar ranas para darle de comer al cernícalo. Bueno, a partir de ese momento, mi visión sobre las aves de presa pues cambió totalmente, tuve que aprender mucho, y ya desde entonces nunca más yo vi a las aves de presa. Incluso ha habido un profundo respeto y un cariño hacia esos animales. Formó parte del tiempo de esas vacaciones, de mi experiencia y de mi aprendizaje. ¿Por qué quiero decir esto? Quiero decir que nosotros, la mayoría de las veces, no tenemos una idea exacta de una realidad concreta hasta que no lo experimentamos. Y cuando lo experimentamos, nuestra vida cambia y nuestra visión cambia profundamente. Yo recuerdo que hará unos 6 o 7 años, no más, unos 15 o 20, que uno ya a los años, me rompí un tobillo. Yo tenía que viajar a Madrid y como yo soy así, dije, pues bueno, como todavía no puedo manejarme bien con las muletas, pues me llevo una silla de ruedas y me apaño. Entonces aprendí la tremenda dificultad que consiste en manejarse con una silla de ruedas en medio de una ciudad. Y eso es una realidad en nuestra vida. Nosotros muchas veces no tenemos una idea exacta de las cosas, no somos capaces de verlas en su profundidad hasta que no la experimentamos. Sabéis que mi hija mayor está a punto de dar a luz, lo hará en breves horas, así que yo termino de aquí y me voy para Zaragoza, y le decía a su madre, caray mamá, esto de estar embarazada y dar a luz un hijo, esto es tremendamente complicado, con los miedos de las primerizas, con las dificultades. Es decir, por mucho que se lo hayan explicado, por mucho que lo haya visto en su entorno, no sabrá lo que es ser madre hasta que para. Pero cuando para, no ha hecho más que empezar. Y eso es una experiencia que cambia
totalmente la manera de percibir la realidad. A partir de este momento, su concepto de la maternidad va a cambiar diametralmente, ¿sí o no? Y eso que no le salga llorón y se tenga que pasar no sé cuántas horas haberlas tenido. Bien, en este contexto, teniendo esto en mente, partiendo de la base que para entender muchas de las cosas tenemos que pasarlas por el tamiz de la experiencia, me gustaría leeros el versículo que con la ayuda del Señor en esta mañana va a servir de base a la meditación. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, el versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice así: del que es bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Y del que es malo, como es rico en maldad, brota el mal. Porque de su boca habla de lo que rebosa su corazón. Su boca habla de lo que rebosa su corazón. Por eso esta meditación yo la he titulado Lo que rebosa de mi corazón. ¿Qué rebosa? ¿Qué rebosa de mi corazón? Bueno, en primer lugar debemos analizar qué es el corazón. Evidentemente el corazón es un órgano fundamental de nuestro cuerpo que se encarga de bombear la sangre para oxigenarla y distribuirla por todo el cuerpo para que se oxigene y para que se pueda nutrir todo nuestro cuerpo. Bien, esa es la función física del corazón. Pero cuando nosotros hablamos de corazón entendemos otra cosa totalmente diferente. Y nosotros hoy día hablamos de corazón y lo asignamos, lo presentamos como el centro de nuestros sentimientos. Cuando hablamos de querer, ¿no?, presentamos la figurita del corazón, I love, el jamón. Podemos poner lo que quiera, cabe cualquier cosa, ¿no? Pero en tiempos bíblicos el corazón no era el centro de los sentimientos, sino era el centro del conocimiento, el centro de las decisiones, donde se originaban nuestros pensamientos, según ellos lo asimilaban, donde se generaban nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Era el centro del conocimiento y la voluntad. Lo vemos claramente, por poner solo algunos ejemplos, en el libro de Proverbios, donde se nos ilumina en este punto. Dice que el corazón es el asiento de la sabiduría, de la confianza, de la diligencia, de la perversidad, de la imaginación malvada, de la codicia, de la astucia, del entendimiento, del engaño, de la necedad, de la amargura, del dolor y del gozo. Es decir, el conocimiento, el corazón es el centro donde se genera nuestro conocimiento desde el punto de vista bíblico y de dónde sale o dónde nace nuestra voluntad. Cuando en la Biblia se habla de emociones, no se utiliza como símil el corazón, sino las entrañas. Pero nos vamos a centrar en esta mañana en el corazón, porque es el hecho que nos llama la atención. Ahora, por esa razón encontramos en la palabra de Dios que el propósito del Señor es que en nosotros haya un corazón puro, haya un corazón recto, por la sencilla razón de que si el origen de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad es puro, nuestros pensamientos y nuestra voluntad será puro. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dice que el de puro corazón es el que verá a Dios. En Mateo también, en el capítulo 18, dice que el perdón debe de nacer, debe de originarse, debe de venir desde el corazón. Los hombres deben amar a Dios con todo su corazón, y la palabra de Dios se siembra y fructifica en el corazón. Es decir, el deseo de Dios, el deseo de nuestro Señor es que tú y yo, que cada hombre tenga un corazón sano.
un corazón limpio. Y cuando está hablando de un corazón sano y de un corazón limpio, no significa con el mío, que ya tiene un infarto y unos cuantos estériles, unas cuantas historias, sino está hablando de un corazón, es decir, del centro de nuestro conocimiento y de nuestras decisiones, que esté guiado, que esté dirigido, que esté controlado por el Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: crea en mí un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme, no me alejes de tu presencia, no se aparte de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación, que un espíritu generoso me sostenga. Ese es el deseo que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. El corazón es elemental, es fundamental. Por eso tenemos que tener un cuidado especial de edificar, de desarrollar un corazón conforme a la voluntad de Dios. La pregunta sería en este caso, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque como la mayoría de las cosas importantes, es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil, como dicen en mi pueblo, predicar que dar trigo. Entonces, la palabra de Dios debemos de ir a ella para saber cómo debemos desarrollar el corazón puro. Cuando estaba pensando en esto, vino a mi mente aquella fábula de la cigarra y de la hormiga. ¿Os acordáis de la cigarra y de la hormiga? Durante el verano, la cigarra estaba divirtiéndose, tocando la mandolina, paseando, disfrutando del verano, yendo a la playita, en fin, viviendo a pleno pulmón el verano, mientras que la hormiga se dedicaba a almacenar alimento. Además, la cigarra se reía de la hormiga diciendo: pobrecita, ¿por qué no paras? Mira, lo importante es disfrutar de la vida, son 4 días, vamos a pasar, después tú eres una esclava. También nos dice la fábula que cuando terminó el verano y llegó el invierno, ¿qué ocurrió? La hormiga tenía llena la despensa y la cigarra tenía afinada la voz. Y cuando empezaron las dificultades y empezó a faltar los alimentos, la cigarra se fue a pedir a la hormiga. Y entonces la que se rió fue la hormiga. Esto es una fábula, pero la verdad es que expresa con bastante realidad lo que suele pasar en nuestra vida. Nosotros decimos que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Mirad, en los versículos anteriores, el Señor Jesús compara al corazón con un árbol. Y dice que un árbol bueno se conoce porque da buenos frutos. Es decir, un corazón íntegro, un corazón bien cuidado, un corazón bien alimentado, lo percibimos porque los frutos que generan son buenos. Y en contraposición, un corazón que no está bien cuidado, un corazón malo, un corazón abandonado, da malos frutos. Es decir, el buen árbol da buenos frutos. Y eso es un axioma, eso es ser así, así. A mí me gusta, porque en el fondo no tienes un poquito de maldad, ver en la calle Patricio Ferrandiz cuando empiezan a salir las naranjas. Son así de grandes, ¿eh? Y de vez en cuando viene un guiri, agarra la naranja, creyéndose que está haciendo el gran descubrimiento del mundo mundial, hermosa, gran naranja, pela la naranja y le da un bocado. Le da uno, porque inmediatamente empieza a escupir de su boca. ¿Por qué? Es hermosa, es una naranja, el árbol está bien cuidado, le da
por goteo le están dando agua todos los días, y además pues el ayuntamiento se encarga que además de agua pues haya lo que necesita para crecer, y por lo tanto da frutos hermosos, pero es un árbol borde. Y un árbol borde da naranjas bordes. Pero también la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón, en estos versículos anteriores, es como una especie de cofre, donde nosotros vamos atesorando y vamos guardando una serie de cosas. El sinónimo, la idea del cofre, cuando no existían los bancos, mejor que no existieran los bancos, pero en fin, cuando no existían los bancos, cuando la única forma de guardar los tesoros, aquello valioso, pues era introduciéndolo en un cofre, incluso muchas veces enterrándolo, pues la idea de cofre es aquel lugar donde se guardan las cosas importantes. La palabra de Dios dice que nuestro corazón debemos tenerlo en cuenta como un cofre. Es decir, que para que nuestro corazón, a la vez o a la semejanza del árbol, produzca buenos frutos, para que nuestro corazón produzca frutos apetecibles, frutos que se puedan digerir, frutos agradables, nosotros debemos previamente utilizar ese corazón como si fuera un cofre, es decir, meter, atesorar experiencias y vivencias que enriquezcan ese corazón. El Señor Jesús nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Imaginaros a alguien que en medio de un incendio de una casa, todo empieza a arder, ahí está la suegra, ahí está la mujer, y el hombre sale corriendo y saca el coche. ¿Dónde está su corazón? ¿Qué es lo que le da más importancia? ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí está vuestro corazón. No se puede infringir, no se puede cambiar, no se puede disimular. Por lo tanto, tenemos que cuidar, tenemos que mantener nuestro tesoro. Ahora, ¿qué es y cómo se hace esto? ¿Cómo voy a enriquecer el tesoro de mi corazón? El tesoro de mi corazón, de manera que pueda ser generador de todo aquello que agrada al Señor. Bueno, hay muchas personas que piensan que la manera de atesorar en el corazón es haciendo buenas obras. La buena obra debe ser como una especie de moneda que, buena obra, vale, una moneda. Buena obra, otra moneda. Buena obra, otra moneda. Eso es lo que piensan muchas personas. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? En efecto, vosotros habéis sido salvos gratuitamente mediante la fe. Y esto no es algo que provenga de vosotros. Es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. O como nos dice el apóstol Pablo a Tito, cuando habla a Tito, él nos ha salvado no en virtud de nuestras buenas obras, sino de nuestra misericordia, y lo hace por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo y por medio de la renovación del Espíritu Santo de Dios, que ha derramado sobre nosotros con abundancia a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros no conseguimos atesorar nuestras obras,
y nuestro corazón a base de buenas obras, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si el corazón es el lugar donde debemos atesorar para que ese corazón produzca una vida de bendición, si no es por obras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De dónde sacamos el tesoro que va a nutrir nuestro corazón? Nuestro corazón se alimenta, como muchas cosas en la vida, de nuestras experiencias. De la misma manera que mi visión de las aves marcó un antes y después de que yo conociera al cernícalo, de la misma manera que mi visión de lo que significa una silla de ruedas marcó un antes y un después cuando yo me vi en una silla de ruedas, mi vida se enriquece en la medida que mi relación con Dios se profundiza. No es por obras, no es por actividades, no es por hacer, sino por ser. No es en función de lo que hago, sino en función de lo que soy. No es el tiempo que invierto en realizar cosas, sino el tiempo que invierto en estar en la presencia del Señor. De esa presencia, de esa relación, o en esa presencia y en esa relación, mi vida va siendo transformada día a día. Hablábamos la semana pasada que lo importante no eran las dificultades, lo importante es cómo afrontamos esas dificultades, porque las dificultades vienen, han venido y van a venir. Son como los pobres, siempre estarán con nosotros. No hay nadie que pueda ver, ni pretender, ni desear una vida sin dificultades. El problema es cómo afrontamos esas dificultades. Nos han dicho muchas veces que una dificultad es siempre una oportunidad de crecimiento. Pero para que esa dificultad realmente sea una oportunidad de crecimiento, yo tengo que afrontar esa dificultad de manera que me nutra y que me edifique. Si yo me centro en el problema, si yo me centro en la dificultad, me amargo y me hundo. Es como aquel que iba a ver al ministro para presentarle una dificultad. Él necesitaba que le hiciera un favor el ministro, y mientras que estaba en la sala de espera, él empezaba a darle vueltas. Bueno, y le voy a decir al ministro que me haga esto porque lo necesito, y porque es importante, porque sin eso no puedo seguir adelante. Y de pronto me dice, bueno, ¿y si él me dice que no? ¿Y si me dice que me busque otro camino? Pues claro, me puede decir que hay otras personas en mi caso y yo no voy, y me empieza a dar vueltas, y me empieza a dar vueltas, y cuando por fin le llega la hora de ver al ministro, se pone delante del ministro y dice, ¿sabe usted lo que le digo? Que no quiero nada de usted. Le ha dado tantas vueltas al problema, le ha sacado tantas conclusiones, lo ha meneado más que una castaña en la boca de un viejo, y al final
el problema le hunde. Si te centras en el problema te hunde. Ahora, si te centras en Dios, es el problema que se hunde. Si te centras en Dios, es el problema en que empieza a ocupar una segunda lugar. Si confías en Dios, el problema deja de ser el centro y el eje de tu vida. Pero lo más importante no es eso, que ya es. Lo más importante es que en esa circunstancia, ese problema, puesto en las manos de Dios, genera una experiencia que aumenta tu fe. La fe se enriquece en el contexto de mi relación con Dios y en la medida en que vemos el poder y la mano del Señor obrando en las circunstancias adversas, y ese obrar en las circunstancias adversas es el que me da más seguridad, de tal manera que a la próxima dificultad yo pienso, el Señor que me ha ayudado va a seguir haciendo. No quiere decir que las circunstancias desaparezcan y que los problemas desaparezcan, sino que mi fe aumenta. ¿Por qué el Señor nos pide que atesoremos en nuestros corazones? ¿Por qué? Porque le importa aquello que rebosa en nuestros corazones. La ilustración del árbol nos recuerda que el fruto siempre es fiel al carácter. El manzano produce manzanas, la vid produce uvas, el peral produce peras. Por lo tanto, para que mi corazón rebose bendición, debo de nutrirle de bendición. Para que mi corazón rebose felicidad, debo de pasar tiempo con mi Señor, de tal manera que ese tiempo bendiga, edifique y llene mi vida. No nos engañemos. Lo que yo siembro es lo que recojo. Y nosotros tenemos la costumbre, a veces casi inconsciente, de culpar al diablo de todo lo malo que nos pasa. Es más fácil culparle a él que culparme a mí, claro, por supuesto. Eso cuando no culpamos a Dios. Eso cuando no culpamos a Dios. Pero la verdad es que Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirme. Dios no está dispuesto a derrochar ni una siquiera de tus lágrimas. Pero Dios no es una varita mágica que nos saca de la noche a la mañana de cualquier dificultad en la que nos podamos ver envueltos. Las dificultades existen. Ahora depende de mí si esa dificultad va a engendrar una experiencia que me edifique o va a engendrar una experiencia que me hunda. Decíamos la semana pasada, y quiero enfatizar, no debemos nunca minimizar el dolor de ciertas dificultades. No importa si la dificultad nos ha venido sobrevenida al margen de nosotros, si la dificultad se ha originado porque otros la han introducido en nuestra vida, o si la dificultad no la hemos buscado nosotros solitos, porque a veces no necesitamos a nadie para meternos en dificultades, y metemos el cernícalo en el gallinero y se produce el 2 de mayo.
Yo soy experto en meterme en dificultades. Lo hago maravillosamente bien. Pero no importa, en cualquier caso, no importa el origen de la dificultad. Las dificultades producen dolor, independientemente de cuál sea el origen. Las dificultades, independientemente de cuál sea su origen, producen tensión, en ocasiones depresión, siempre angustia. Es una realidad. No podemos evitarlo. Ahora, el que esa dificultad además fructifique en edificación o en amargura, sí que es cuestión nuestra. Si nosotros vamos atesorando como la hormiga a través de una relación diaria, profunda, constante con Dios, vamos metiendo en el cofre de nuestro corazón todas aquellas experiencias positivas que se generan a través de esa relación, cómo Dios ha contestado a mis preguntas, cómo Dios ha resuelto o me ha ayudado a resolver o simplemente me ha ayudado a soportar esa dificultad, cómo ha estado conmigo en esa angustia, cómo me ha hecho ver otras facetas y otros puntos de vista que yo no percibía de ese problema, que han dado una nueva visión y una nueva dimensión en nuestra vida. Si nosotros vamos actuando, si nosotros vamos sintiendo, si nosotros vamos experimentando y atesorando en nuestro corazón todas esas experiencias, cuando llegue el momento de la dificultad, de nuestros tesoros, sacaremos la fuerza y los recursos suficientes para hacer frente a cualquier adversidad. Pero si nosotros, como la hormiga, como la cigarra, dedicamos el tiempo o la mayor parte de nuestro tiempo más a disfrutar de lo que nos rodea, que no digo que esté mal, sino que no tiene que ser el elemento central de nuestra existencia. Si nosotros nos dedicamos a otras muchas cosas, ¿recordáis la parábola, la relación entre Marta y María y Jesús? Marta no estaba haciendo cosas malas, estaba haciendo cosas buenas. Estaba preparando su casa para atender a Jesús y a sus discípulos. Fantástico. María estaba haciendo lo mejor. Estaba nutriéndose de Jesús. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, si nosotros descuidamos la lectura de la Biblia, la meditación de la Biblia, si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos ese tiempo diario en que estamos delante de su presencia y bebemos y nos nutrimos de Él, cuando llegue el invierno, que llegará, cuando llegue la dificultad, que llegará, nuestro tesoro estará vacío y nuestra capacidad para afrontar la dificultad será mayor. No esperemos al último momento para entonces acordarnos de Dios, porque puede incluso ser demasiado tarde. Es de lo que rebosa nuestro corazón. Rebosar, tenemos esa imagen clara, ¿no? Cuando nosotros empezamos a un vaso a echar, y llega un momento en que está totalmente lleno, ya no cabe una gota más, y entonces empieza a rebosar. Para rebosar tiene que estar lleno, y para estar lleno tenemos que haberlo llenado. Es de lo que rebosa el corazón, de lo que habla la boca.
Y así como una población en exceso se extiende hacia los territorios adyacentes, o como una cisterna muy llena derrama hacia la cañería de rebozo, así nuestra vida rezumará, rebosará, derramará bendición cuando diariamente nosotros vamos atesorando en nuestro corazón un sinfín de experiencias que nacen como consecuencia de nuestra relación con Dios. Nunca será un tiempo perdido el que utilicemos leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios. Nunca jamás será un tiempo perdido el que dediquemos en nuestra relación, en nuestra conversación, en nuestra oración a Dios. No es un tiempo perdido. Si no tienes tiempo, si el día está muy cargado, si los compromisos te abruman y te desbordan, prescinde de cualquier otra cosa, menos de eso. Porque si no atesoras en tu corazón, cuando llegue el invierno, no tendrás recursos para hacer frente. Cuando llegue la dificultad, puede ser demasiado tarde. El Señor Jesús nos está diciendo, a través de esa figura, la importancia que tiene el centrarnos en Él. Utilizando, ¿recordáis la misma figura, la misma imagen? Nos dice que Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Todo pámpano que está permanente, constantemente unido a Él, llevará mucho fruto. Y lo que nos caracterizará, y lo que nos señalará, y lo que nos hará diferentes, no es nuestra adscripción a una iglesia o a una denominación. Lo que nos caracterizará, lo que nos hará diferentes, nuestros frutos. Esos frutos que no se pueden improvisar, esos frutos que no nacen espontáneamente, sino que son consecuencia de aquellos tesoros que vamos introduciendo día a día en nuestros corazones. Amén. Yo me gustaría terminar esta meditación haciéndoos una invitación. Si tú todavía no has tomado la decisión de decidir, vaya cacofonía, si no has tomado la decisión de que Jesús sea realmente lo más importante, que tu relación con Él sea el elemento determinante de tu vida, por el amor de Dios, yo te suplico que no lo dejes para más tarde. Toma esa decisión. Decide ahora, aquí, que Él sea el elemento que nutra, que edifique tu corazón para que pueda gobernar tu vida. Si has descuidado tu relación con Dios, si estás apático, frío, si no estás siendo constante en la oración, firme en la palabra, yo te invito a que recapacites. No se puede improvisar. De la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que rezumará en la dificultad será aquello que
sobreabunde en tu corazón. Te invito a que rectifiques y vuelvas a poner al Señor Jesús en su lugar. Amén. Y yo quiero invitarte a que si tú has tomado alguna de esas decisiones en esta mañana, si tú has decidido que el Señor sea el centro de tu vida, que Él sea el que nutra tu corazón, yo te invito a que vayas al lugar de oración y petición. Queremos ayudarte, queremos bendecirte, queremos estar contigo en el camino. Aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, os invito a ir ahora, en este momento, allí.